Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Queridas hermanas y hermanos, estamos a punto de celebrar la Santa Misa y quiero decirles especialmente a quienes nos siguen a través de esta transmisión que agradezco mucho que se unan a esta celebración y tomo en cuenta todas sus peticiones, sus oraciones, especialmente las tuyas que te encuentras en una situación difícil, buscando trabajo o quizás en algún hospital enfermito, en algún tratamiento o quizás lejos de tus familiares y que no puedes asistir a la iglesia porque tienes miedo a que te deporten allá en Estados Unidos. Tomen en cuenta que somos una comunidad que siempre pide por todos ustedes. Y como ven en estas imágenes que les estoy pasando en este momento, agradezco su colaboración para que continuemos siempre haciendo que esta parroquia se encuentre de la mejor manera. Como pueden ver, hay muchas humedades que casi cada año tenemos que estarlas reparando para que este lugar luzca de la mejor manera. ¿Y cómo es posible esto? Gracias a su generosidad, gracias a su ayuda. Y si ustedes no tienen forma económica de ayudar, sus oraciones también son muy importantes, porque su oración ayuda a que quien sí puede ayudar económicamente lo haga y podamos continuar ayudando a quienes tienen menos y también a que la casa de Dios sea siempre un lugar espléndido. Vamos a comenzar la Santa Misa con el canto de entrada. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. Ha vencido el Señor de la vida, derrotando el pecado de Adán, con su gracia y su sangre bendita, ha vencido al Cordero Pascual. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. Y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, bienvenidos a la comunidad, bienvenidos a la casa del Señor para celebrar este domingo que se conoce como el Domingo de la Misericordia. Dios siempre es misericordioso, pero particularmente hoy se nos recuerda que Él y nosotros tenemos que ser siempre misericordiosos siguiendo su ejemplo. Espero que ustedes, niñas y niños que están aquí presentes, hayan gozado una semana de vacaciones en compañía de sus papás, de sus seres queridos, quienes hayan tenido la oportunidad de salir a algún lugar. Qué bueno que lo hayan gozado. Hay que ser siempre agradecidos
Y quienes no salieron, pues ojalá que hayan puesto en orden sus cajones, su ropero, los útiles escolares, porque no solamente se trata de descansar, sino también de organizar y hacer que la vida sea mejor. Antes de acercarnos al altar del Señor, quiero dar también la bienvenida a ustedes que siguen esta transmisión. Siéntanse en casa, tanto los que nos siguen en Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y algunas partes de Europa, particularmente en España. Gracias, y antes de que se les olvide, pónganle like a esta transmisión para que haya más gente que se entere de esta celebración y podamos ser una comunidad todavía mayor. Y como hoy es Domingo de la Misericordia, antes de acercarnos al altar del Señor, pidamos perdón por las veces en que no hemos sido misericordiosos, en que no hemos permitido que nuestro corazón sea generoso, sino por el contrario, hemos dejado que el corazón se llene de egoísmo. Cada quien en silencio pida perdón por sus pecados. Y ahora decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y ahora con gran alegría cantamos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo único, Jesucristo, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver a los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con la alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios, y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 117. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Querían empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder,
para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo, lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque me has visto, dichosos son los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya.
Queridas hermanas y hermanos, durante la Semana Santa, particularmente el viernes, escuchamos la proclamación del Evangelio que nos mostraba cómo Cristo era llevado al Calvario, cómo era sujetado a la cruz con clavos y cómo lamentablemente era traspasado su costado. Esto lo habían visto los discípulos desde lejos y después, cuando llegó el momento, se acercaron a bajar el cuerpo rígido, sin vida, masacrado de Cristo para limpiarlo rápidamente, envolverlo en una sábana y llevarlo al Santo Sepulcro. Eso es lo que estaba en su mente y en su corazón como una información de mucha tristeza, de mucho dolor. Ellos fueron a celebrar la cena de Pascua, que era obligatoria para los judíos durante el viernes por la tarde-noche, con la que comenzaba el Shabbat, el sábado, y después el sábado no podían hacer nada sino estar haciendo oración como todos los judíos. Pero el domingo, el primer día de la semana, Pedro y Juan, como lo escuchamos hace 8 días, recibieron la noticia de María Magdalena, que fue al sepulcro y encontró la piedra movida. Pedro y Juan llegaron al sepulcro y Pedro entró valientemente y tuvo la convicción de que Jesús no había sido robado su cadáver, sino que estaba vivo. Sin embargo, era solamente una convicción, que Pedro no vio nada, no vio a nadie, ni tampoco algún ángel le dijo que había resucitado. Por esta razón, Pedro y Juan regresaron al cenáculo, aquel lugar que les había servido de refugio durante todo el tiempo de su presencia en Jerusalén con Cristo, pero ahí se encerraron cuando llegó la noche. Todavía, aunque Pedro tenía la convicción de que Cristo estaba vivo, sin embargo, tenían este miedo de los soldados romanos que pudieran hacerles daño. El Evangelio de hoy nos dice que al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos en la noche. Cuando parecía toda obscuridad, ahí se aparece Cristo como luz. Nos llama la atención que los apóstoles, esos hombres que conocieron de cerca a Jesús, que vivieron de cerca con Él, que conocieron los secretos del reino y anduvieron de pueblo en pueblo anunciando la buena nueva, estuvieran ahora encerrados y llenos de miedo. Y tendríamos que decir, ¿cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Nos decimos cristianos, pero no lo manifestamos. A veces por miedo, a veces por otras razones, por pena, por falta de tiempo, por falta de compromiso. Nos decimos cristianos, pero muchas veces no somos capaces de abrirnos a los otros y compartir con ellos la fe en Jesús. Nos decimos cristianos, pero hemos cerrado puertas y ventanas y no entramos en diálogo con el mundo. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que a pesar del encierro, Jesús irrumpe en la habitación donde había celebrado la última cena con ellos, el cenáculo, para presentarse en medio de sus discípulos. Y lo más hermoso es que al aparecerse no hay regaños para ellos, no hay reproches de ¿por qué me dejaron solo? No, solo hay palabras de aliento porque eso es lo que ellos necesitaban. Por eso Jesús les dice, la paz esté con ustedes. Imagínense, Jesús sabe lo que hay en la mente de los apóstoles, mucho miedo, mucha zozobra, mucha incertidumbre, y Jesús les dice, la paz esté con ustedes. Y es lo mismo que nos dice hoy a nosotros, que la paz esté con ustedes. Él quiere que tengamos paz aún en medio de las adversidades, de la enfermedad, de la muerte. Los apóstoles entonces se preguntaban, ¿este hombre que entra sin anunciarse, que atraviesa paredes, es el mismo Jesús que conocieron? La respuesta es sí. Y para que no les quede duda,
Jesús les muestra las manos y el costado. Es el mismo que acababan de crucificar hace unos días. Y entonces la alegría de los discípulos es incontenible porque reconocen que Jesús está vivo. Esta experiencia hace que del miedo a los judíos ni quien se acuerde. Y después de llenarlos de alegría, Jesús les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. En ese momento, los discípulos pasan de ser discípulos a ser apóstoles, que significa enviados, y ellos se podrían haber preguntado: ¿pero cómo? Nosotros que nos llenamos de miedo y nos acobardamos tanto, ¿podemos ser sus enviados? Y Jesús, con sus acciones, les dice que sí. Pero ¿por qué Jesús les vuelve a decir: la paz esté con ustedes, si ya se los había dicho? Porque ciertamente del miedo pasan a una alegría un tanto desbordada, y Jesús no quiere que haya una alegría desbordada, sino una alegría tranquila. Que la paz esté con ustedes. Jesús conocía los miedos, cobardías, limitaciones y debilidades de sus discípulos, pero no le importa, porque les ha traído un don maravilloso, la fuerza que va a ayudar a los apóstoles, el Espíritu Santo, que nos dice el Evangelio, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, y les dio una misión. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. El gesto de Jesús no lo podemos entender si no recordamos lo que sucedió en el libro del Génesis, cuando Dios formó al ser humano de barro. Le faltaba vida a ese ser humano de barro, le faltaba el alma, el espíritu, y para que la tuviera, ¿qué hizo Dios? Dios sopló sobre él este aire que nos acompaña toda la vida. Este aire de vida es el que Dios sopla sobre ellos. Este gesto nos recuerda nuestra experiencia personal, porque todos los que estamos vivos recibimos en nuestro nacimiento un aire especial de Dios, y por ese aire somos capaces de respirar, y ese aire divino saldrá de nosotros cuando expiremos. El hecho de que Cristo haya soplado sobre sus apóstoles significa que Él está haciendo una nueva creación, que Él está recreando a los apóstoles que ya tenían una vida normal, una vida humana, para darles una vida más profunda, la vida del Espíritu, que permite alcanzar metas mayores a las simplemente humanas. 50 días después, en Pentecostés, en el mismo lugar donde Cristo se les apareció por primera vez, el cenáculo, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en una forma más intensa, pero ya habían recibido las primicias el día de la resurrección. La presencia del Espíritu Santo transformó su miedo en confianza, su debilidad en fortaleza, su duda en certeza, y los convirtió en misioneros de la paz y del perdón. Y ante esta buena noticia del Evangelio, hoy tendríamos que preguntarnos, ¿cuáles son los miedos que más experimentamos los hombres y mujeres del siglo XXI? ¿En qué áreas de la vida necesitamos que Jesús se presente y nos dé su Espíritu? Pero más allá de hacernos estas preguntas, debemos tener una fe cierta en que Jesús irrumpe en nuestras vidas para acompañar y fortalecer a aquellos que le abren su corazón. Él está vivo y se presenta todos los días ante nosotros para cambiar nuestro miedo por esperanza y alegría. Pero para hablar de la segunda parte del Evangelio y para entender por qué este domingo se llama Domingo de la Misericordia, voy a utilizar el cuento que he escrito para este domingo. Recuerden que tengo un libro que explica todos los domingos de aquí hasta la eternidad,
porque los domingos se van repitiendo cada 3 años, las lecturas de los domingos, y hoy, especialmente tomando en cuenta a los niños, que hace mucho que no les cuento un cuento, les voy a contar este cuento que se llama precisamente ¿Qué es misericordia? Mientras viajaban en el metro, el pequeño Marco le preguntó a su mamá, ¿qué es la misericordia? Ella le dijo, para que comprendas mejor te voy a hablar de 2 maestras muy distintas, así vas a entender la diferencia. La primera maestra es justa porque es responsable, puntual, nunca sale de clases antes del horario marcado, nunca falta a la escuela, prepara bien sus clases y enseña de la mejor manera. Marco entendió que una persona justa es la que cumple con sus obligaciones y horarios. Luego su mamá le dijo, ahora te voy a hablar de otra maestra distinta. Ella hacía lo mismo que la maestra anterior, pero cuando se acercaba el fin del año escolar, descubrió que algunos de sus alumnos iban a reprobar por problemas en su casa o con la familia. Uno de ellos no podía concentrarse en clase porque sus papás siempre peleaban en casa. Otro se había ausentado varios días por enfermedad. Una niña no ponía atención preocupada por el alcoholismo de su padre y otra no podía hacer las tareas porque sus papás trabajaban todo el día y no tenían tiempo para responder sus dudas. El pequeño Marco preguntó, ¿y qué hizo la maestra? La mamá de Marco le explicó. Ella sabía que había cumplido bien con su trabajo y sin embargo decidió dedicarles más tiempo a los niños para que aprendieran y pasaran el año. Nadie podía obligarla a permanecer más tiempo en la escuela que el que tenía que cumplir. No le pagarían un salario extra que el que le pagaban ordinariamente y sin embargo ella hizo un esfuerzo extra. Sacrificó sus gustos y su tiempo de descanso para ayudar a esos niños. Con esta comparación, Marco entendió que la misericordia es un extra más allá de lo justo y dijo, entiendo que a las personas se les puede exigir que sean justas, que hagan lo que tienen que hacer, pero no se les puede exigir más allá de sus obligaciones y compromisos. No se les puede obligar a amar o a compartir su tiempo con el que lo necesita. Ese extra que pueden dar sale de su corazón. Misericordia es ayudar a los demás por propia iniciativa y convencimiento. La mamá del niño se puso muy contenta porque había comprendido muy bien las cosas. Para profundizar en el tema, le dijo, cuando llegue nuestra muerte, Jesucristo nos juzgará. Para Él no es suficiente que seamos justos. Tomará en cuenta nuestras obras de misericordia. En ese momento, Marcos recordó que la Madre Teresa de Calcuta decía, hay que amar hasta que duela. El niño comprendió que los cristianos tienen que esforzarse en ser misericordiosos, aunque les cueste trabajo. Comentó, la maestra que tuvo misericordia prefirió dedicar su tiempo libre a los niños que iban a reprobar. Renunció a sus ocupaciones personales y ayudó a que los niños superaran el año escolar. Su mamá comentó, Cristo la recompensará por su misericordia. Y concluyó diciendo, Cristo cumplió su misión de salvar al hombre con su muerte y resurrección. Sin embargo, por su gran misericordia, se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Su intención era ayudarles a que no dudaran y pudieran pasar el examen de la fe. Por eso también, días después, se le apareció al incrédulo Tomás. Cristo no tenía la obligación de aparecerse. Pudo dejar que el apóstol siguiera dudando. Sin embargo, mostró una vez más su misericordia cuando se presentó ante sus discípulos. Con ello logró que Tomás creyera en la palabra de los apóstoles y que aumentara su fe. Marco agradeció las palabras de su madre y le dijo, me siento muy orgulloso de ti y de mi papá, porque siempre son misericordiosos conmigo y con todos los demás.
Con su ejemplo me enseñan a dar más de lo que es justo. Así me invitan a ser misericordioso. Así que con esto, niñas y niños, entendemos que Cristo se pudo haber aparecido nada más a los apóstoles una vez y decir, si Tomás no estaba y si Tomás no creyó, asunto de él. Sin embargo, Jesús quiso que también Tomás tuviera la certeza de que estaba vivo y por eso se le apareció. Y finalmente, en los años recientes, vamos a decir así, no tan lejos, Cristo se le apareció a Sor María Faustina Kowalska en Polonia para recordarle, dile a la humanidad que yo soy misericordioso. Y para que se acuerden de mi gran misericordia, todos los días a las 3 de la tarde, que fue el día en que morí en la cruz, daré gracias especiales a quien me pida algo. La hora de la misericordia, las 3 de la tarde. Y por eso en muchas partes del mundo la gente dice, a las 3 de la tarde yo hice mi oración y recibí lo que le estuve pidiendo a Dios durante tanto tiempo. Niños, ¿qué hora es la hora de la misericordia? Las 3 de la tarde. ¿A qué hora murió Cristo? A las 3 de la tarde. ¿En qué horario se abre especialmente la gracia de Dios? A las 3 de la tarde. Y precisamente para recordar que del costado de Cristo salió sangre y agua, le pidió que pintara, que le pintaran, porque ella no era pintora, una imagen donde de su corazón salen 2 rayos, uno azul que recuerda el agua que nos purifica en el bautismo y el otro rojo que es la sangre que nos purifica. Y precisamente de ese lugar donde se le apareció Cristo a Sor María Faustina, en ese lugar donde se encuentra su pintura original, yo traje esa pintura que se encuentra aquí, esta pintura que se encuentra en un retablo lateral y que Víctor les está pasando en este momento, es precisamente la pintura original que se trajo directamente desde Polonia y que está tocada a la original. Y tiene una frase muy hermosa. En la parte de abajo dice, Jesús, yo confío en ti. En mis momentos difíciles, en mis momentos de enfermedad, en mis momentos ante la muerte, yo sé que tu misericordia me va a acompañar y por eso te digo, yo confío en ti. Y ahora nos ponemos todos de pie para renovar nuestra fe con el credo y les vuelvo a preguntar, como el domingo pasado, a través de preguntas y respuestas, ya que estamos en el tiempo de la Pascua. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Ahora, queridas hermanas y hermanos, pidamos juntos a nuestro Padre del Cielo, que por su gran amor envió a su unigénito para salvarnos, que nos conceda las gracias que más necesitamos, diciendo, Dios rico en misericordia, escucha nuestra oración. Todos, Dios rico en misericordia, escucha nuestra oración. Por la Iglesia nacida del corazón traspasado de Jesús, para que recibamos vigor en la lucha contra el mal y que seamos serviciales con quienes lo necesitan. Oremos. Dios rico en misericordia, escucha nuestra oración. Por nuestra patria, para que Cristo resucitado nos conceda paz, justicia, rectitud y unidad. Oremos. Dios rico en misericordia, escucha nuestra oración. Por quienes están enfermos o solos, y por los que padecen hambre u opresión, para que este tiempo de Pascua encuentren salud, compañía y alimento y libertad. Oremos. Dios rico en misericordia, escucha nuestra oración. Por todos nosotros que hemos sido convocados a participar de los sagrados misterios,
para que el vencedor de la muerte nos traiga alegría, un corazón sereno y la fuerza del Espíritu Santo. Oremos. Dios rico en misericordia, escucha nuestra oración. Pidamos también, especialmente por la paz en todo el mundo y particularmente por la paz en Tierra Santa, para que este lugar siempre pueda ser visitado por los peregrinos y de este lugar se aleje toda violencia y prevalezca el diálogo entre las naciones. Oremos. Decimos juntos: Dios rico en misericordia, escucha nuestra oración. Y también pidamos por todas las personas que con su misericordia ayudan a los que tienen hambre, sed, a los que son peregrinos, a los que necesitan cualquier tipo de ayuda, especialmente por los de esta comunidad que siempre traen algo de despensa para compartir con los más necesitados, para que el Señor les recompense y nunca les falte lo necesario en sus hogares. Oremos. Dios rico en misericordia, escucha nuestra oración. Y ahora, cada quien en silencio puede hacer sus propias peticiones. Padre nuestro, escucha nuestra humilde oración y acrecienta en nosotros el gozo por el triunfo pascual de tu Hijo, para que creyendo cada día más en Él, sin haberlo visto, alcancemos la anhelada salvación que Él nos ganó por su pasión, muerte y resurrección. Por Él, que contigo vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, si alguien trajo algo de despensa, puede compartirlo con los necesitados, acercándolo al altar. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sutarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa.
cristianos, ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sutarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cosme y San Damián y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León XIV, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Escucha nuestra oración por los enfermos y por quienes en este momento pasan por alguna situación difícil. Y ahora, cada uno de ustedes y quienes siguen esta transmisión pueden pedir en silencio por sus difuntos. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de Pascua, un saludo de paz. Que la paz esté con usted. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad
este momento en que todos damos gracias a Dios por la comunión que hemos recibido, haber recibido a Cristo a través de este sacramento es una bendición. Ustedes que todavía no han hecho la primera comunión, niñas y niños, o algún adulto que no pudo comulgar, puede hacer la comunión espiritual repitiendo: Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora, quienes esta semana tienen la alegría de cumplir un año más en su matrimonio, o quienes cumplen un año más de vida, pónganse de pie para recibir la bendición de los cumpleañeros. También si hay alguien en casita que esté siguiendo la transmisión y cumpleaños, pónganse de pie para que reciban esta bendición. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Todos de pie para la oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Queridas hermanas y hermanos, antes de dar la bendición final, como siempre, agradezco su presencia, agradezco su participación, porque no se trata únicamente de venir, sino también participar, respondiendo, cantando, saludando a las personas que están cerca de ustedes, sintiéndonos comunidad. Gracias por la despensa que traen cada domingo, que Dios les recompense, por las tapitas también que ayudan a los niños con cáncer. Gracias a los músicos, al sacristán, a los acólitos, a los lectores. Gracias, gracias, gracias a todos. Y gracias a quienes nos ayudan también con la colecta económica, porque así como en cada casa, la parroquia siempre tiene algo que estar arreglando. Al inicio de la misa les pasaba estas imágenes del claustro, porque en esta parroquia hay mucha humedad. Y entonces constantemente hay que quitar las humedades y volver a poner el yeso para que estas humedades no hagan daño, no solamente en el claustro, sino también aquí. Y por cierto, un niño me decía: padre, ¿y ya vio a las personas que están inclinadas en el Santísimo Sacramento? Le digo: ¿dónde? Me dice: ahí, padre, mire, ahí, abajito del sagrario, ve ahí, hay una sombra muy clarita de una persona que está como inclinada, esa se ve muy clara, y enfrente de ella se ve otra. Y yo digo: bueno, es humedad ciertamente, pero si alguien con fe quiere ver que alguien se está inclinando ante el Santísimo Sacramento, Víctor está haciendo un acercamiento ahí para que lo vean y cada quien sacará sus propias conclusiones. Pero más que humedad o sombras, todos nosotros nos inclinamos siempre ante el Santísimo Sacramento que nos bendice en cada momento. Gracias, que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Y niñas, niños, papás, mañana levantarse temprano para regresar a clases con mucho entusiasmo, con mucha alegría, agradecidos por haber celebrado la Semana Santa, la Pascua, por haber recibido en regalo un huevito de Pascua o simplemente la alegría de saber que Cristo nos da la vida eterna. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. ¡Feliz domingo! Gracias, Padre. Regina Celi letare, alleluia, qui aquen meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum. Los mejores frutos. Enrique y Juanita salieron con sus padres al paseo dominical. En aquella ocasión visitaron un lugar donde se vendían plantas de ornato y árboles frutales. Enrique había visto la fruta en el mercado o en el frutero de la casa, pero nunca en los árboles. Por eso gritó con entusiasmo: ¡Qué bonita se ve! Parecen esferas de un árbol de Navidad. Su hermana Juanita también se sorprendió. Es hermoso ver cómo un árbol da hermosos frutos. Su padre aprovechó el comentario y añadió: Estos frutos son hermosos, pero más hermosos son los frutos de la humanidad. Pero no todos, porque no todos los frutos de la humanidad son hermosos. Hay frutos buenos y malos. ¿El hombre puede dar frutos malos? Sí, Juanita, todos podemos dar buenos o malos frutos según nuestras obras. Hay frutos que dañan o benefician a nuestro prójimo. ¿Puedes darme un ejemplo? Con mucho gusto. Por ejemplo, tu papá fue muy estudioso. Ese hábito le permitió dar frutos con buenas calificaciones. Ahora enseña a los demás como un buen maestro. El buen ejemplo de tu papá es muy diferente a la actitud de tu amigo Gilberto. Enrique recordó las obras de su amigo. Gilberto no quiso estudiar nada durante el curso pasado. En lugar de estudiar se iba de pinta o se la pasaba jugando y flojeando. Él dio malos frutos. No solo reprobó el año, sino también desperdició la confianza y el dinero que le dieron sus padres. Ya entendí los ejemplos. Con nuestras acciones vamos produciendo frutos buenos o malos. Hoy volveremos a escuchar el tema de esta conversación en la misa dominical. ¿De árboles y frutas? Es que el Evangelio de hoy nos presenta la resurrección de Cristo y sus primeros frutos. ¿Cuáles fueron los primeros frutos de la resurrección de Cristo? Después de la resurrección, Cristo se apareció a sus discípulos por primera vez el domingo por la noche. En esa ocasión les dijo: «La paz esté con ustedes». Después les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados». Esto significa que los primeros frutos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo fueron el Espíritu Santo, el perdón de los pecados y la paz. Esa es la razón por la que los cristianos seguimos a Cristo. Le pedimos la ayuda del Espíritu Santo, el perdón de nuestros pecados y la paz. Después de la reflexión iniciada por su papá, los niños observaron con atención todos los maravillosos árboles del lugar. Antes de dejar el lugar, concluyeron: Los frutos de estos
árboles son muy bonitos, pero los que nos dio Cristo con su resurrección son insuperables. Después, la familia asistió con alegría a la misa dominical para celebrar la resurrección de Cristo. Siguiendo los pasos de Santa Faustina, nuestro recorrido nos lleva ahora al Santuario de la Divina Misericordia y el convento de Łagiewniki en Cracovia. Se llega a él por la parte posterior de la enorme basílica, desde donde se puede ver la especie de cilindro de 77 metros de altura coronado por 2 anillos y una cruz. Esta especie de cilindro cónico es la que en el interior de la basílica corresponde al altar principal, por lo que en la parte alta la estructura permite una gran entrada de luz. Este es el frente de la basílica, de estilo moderno, con 2 pisos y una torre mirador de 315 escalones, con una escultura del Papa San Juan Pablo II al frente, que recuerda la consagración del edificio que él hizo el 17 de agosto del año 2002. Fue construida y diseñada por Witold Sekiewicz, con una capacidad para 5,000 personas. En la entrada de la basílica está la piedra angular traída del Gólgota y consagrada por el Papa Juan Pablo II. Según su diseñador, es como un arca de la alianza contemporánea, semejante a una nave sin ninguna columna o elemento que impida la visibilidad hacia el altar. El peso de la techumbre está sostenido por estas traves. Bajo la imagen principal se ve una escultura con matorrales azotados por un fuerte viento que simbolizan la agitación del mundo contemporáneo. Al lado izquierdo, la imagen de Juan Pablo II y a la derecha, Santa Faustina. Esta zona recibe una iluminación con luz natural gracias al ventanal que se encuentra en la parte superior de la estructura cónica. La imagen que se encuentra sobre la escultura del mundo y los matorrales azotados es copia de la original donde, según Santa Faustina, la humanidad atormentada encuentra su consuelo y alivio. Las partes laterales están iluminadas con vitrales en los que sobresale el color azul, y sobre la puerta principal, el vitral más grande de Cracovia de 148 metros cuadrados, con una cruz que tiene al sol como fondo, representa el símbolo de la Divina Misericordia. La escalera lateral permite el ascenso al área del coro. Las imágenes del Vía Crucis también son modernistas. Como parte importante de la misericordia, no puede faltar el área para el sacramento de la reconciliación. En la parte inferior de la basílica hay varias capillas obsequio de los alemanes, eslovacos, italianos, griegos, polacos y ucranianos. La central está dedicada a Sor Faustina. En esta otra se observa una cruz con una corona de espinas y una escultura de la Virgen María o la Iglesia sosteniendo un crucifijo.
llama especialmente la atención esta otra capilla dedicada a la comunión de los santos, porque tiene un bellísimo mosaico del artista húngaro László Puskás, sacerdote católico griego. La capilla fue obsequio de la Iglesia húngara. La obra presenta a las santas y santos más representativos de la Iglesia en comunión, dirigiéndose a la imagen de Cristo en forma de Pantocrátor, es decir, todopoderoso. Al salir de las capillas del piso inferior de la basílica, nos dirigiremos ahora al área del convento que se formó a finales del siglo XIX para la congregación de las Hermanas de la Madre de la Misericordia y las mujeres en desgracia que ellas ayudaban. El convento se pudo construir gracias a la contribución del príncipe Alexander Lubomirsky y el diseño con el característico ladrillo rojo del arquitecto Karol Zaremba. Vamos hacia aquella parte. En este lugar, las hermanas rescataban a muchas mujeres y les enseñaban oficios de bordado, tejido, encuadernación, horticultura, labores de campo y lavandería. Debido a la naturaleza del trabajo caritativo que se llevaba a cabo, hasta la Segunda Guerra Mundial, este se realizaba dentro del recinto del convento. Fue aquí donde Cristo le pidió a Sor Faustina que se celebrara la hora de la misericordia a la hora de su muerte, las 3 de la tarde, y en donde ella vivió durante más de 5 años, de los cuales los últimos fueron una gran prueba porque desarrolló la tuberculosis que atacó sus pulmones y su sistema digestivo. A causa de ello, tuvo que internarse en 2 ocasiones durante varios meses en el hospital de Pradnik. En esta habitación, que muestra una placa, falleció Sor María Faustina el 5 de octubre de 1938 a los 33 años de edad, de los cuales 13 fueron vividos en el convento. Detrás de la ventana con flores está la habitación que este video muestra, donde la religiosa vivió sus últimos momentos. Aquí a la derecha se ve la ventana y al frente la fachada de la capilla donde se conservan sus restos y que en este momento visitaremos. En la parte superior, la imagen de Dios Padre flanqueada por ángeles. Bajo él, el Espíritu Santo en forma de paloma. Dentro de los 3 retablos de madera de tipo neogótico, al centro la Virgen María, a la izquierda el Señor de la Misericordia y a la derecha San José. En esta iglesia dedicada a San José, la santa tuvo varias apariciones y recibió diversos mensajes de Cristo. Sus restos reposan bajo el retablo del lado izquierdo en un cofre de mármol blanco. La pintura del Señor de la Misericordia de este espacio es la original pintada por Adolf Hyla y bendecida por el director espiritual de la religiosa en Cracovia, el padre José András, el día 16 de abril de 1944, primer domingo después de Pascua. Aquí, bajo el altar de madera, está el cofre con los restos de la santa, y al frente del altar, una de sus reliquias dentro de un círculo protegido por un vidrio para la veneración de los fieles. Complementa el espacio una escultura de Sor Faustina. De esta imagen se han realizado innumerables copias repartidas por todo el mundo para cumplir las palabras que Jesús dijo a Sor Faustina en su primera aparición: deseo que esta imagen
sea venerada primero en su capilla y después en el mundo entero. Así se ve la capilla cuando se abre al público, que puede acercarse al retablo y venerar las reliquias. Pero nosotros nos despedimos del lugar con una última mirada a la escultura que representa a la santa, compartiendo sus visiones a través del diario que fue escribiendo durante toda su vida y a través del cual podemos agradecer más la misericordia de Dios, diciendo a Cristo: confío en ti. Frase que, en diversos idiomas, acompañado de banderas de distintas naciones, nos despiden de este lugar de peregrinación. Y para concluir con broche de oro, una religiosa de la comunidad ora con nosotros y responde a todas las dudas de nuestro grupo de México.